a poner ahí como subtítulo salvación y vamos a ver la definición de salvación. Es bien importante que estos temas los tengamos, hagan de cuenta, así como muy, aunque son temas sencillos y que de repente dices, ¿y para qué nos dan tantos significados? Pero es importante, no es algo que lo tengan que saber de memoria, pero que sí tenemos que entenderlo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, contra 4 verbos, dice, para las palabras salvación, Salvador, Hashá, Jeshua, Jesha y Teshua. A ver, voy a explicar esto de los verbos porque luego a veces nos podemos confundir y dices, bueno, ¿y como para qué me sirve, no? Voy a explicar muy rápidamente. Miren, por decir, en los verbos, cada palabra de la Biblia viene en un significado. Y las palabras en hebreo, como en otra lengua, como puede ser arameo o lenguas muertas, todas las palabras tienen que ser súper bien entendidas. De manera que quien tenemos algunas herramientas de estudio, podemos convertir toda la Biblia a, por decir, a algún lenguaje, que es en el hebreo, el arameo, y ver el significado. Así es que cada palabra tiene una acción. Fíjense, todas estas 4 palabras significan lo mismo, nada más cambia dependiendo de la acción. Por decir, Hashá, Jeshua, Jesha y Teshua. Dice, en el Antiguo Testamento encontramos 7 verbos. Dice, solteria, solterión, solter, diazoso, sojoneo y peripoieo. Pero la palabra salvación, con cualquiera de estos verbos correspondientes, expresa la idea de la liberación de un peligro personal y va de la mano con la palabra redención. O sea, ¿qué quiere decir? Que esos verbos le dan acción a las personas, ¿no? Por decir, mi Salvador, ¿no? Que estoy hablando de Jesús, me salvó de la enfermedad, es un verbo, ¿no? Me salvó de la muerte eterna, ese es otro verbo, ¿no? Si digo, me salvó de, ¿qué puedo decir? De malos pensamientos, ese es otro verbo. O sea, cada salvación tiene una acción. Eso quiere decir que cada verbo tiene un significado diferente. Por eso es que leemos Hashá, Jeshua, Jesha y Teshua. O sea que cada uno, aunque sea lo mismo y sea salvación, pero cada una es una salvación ¿qué? Diferente, ¿no? Ok, dice, pero la palabra salvación con cualquiera de estos verbos correspondientes expresa la idea de la liberación de un peligro personal y va de la mano con la palabra redención. Apolutrosis quiere decir, así como se oye, apolutro con S, trosis, apolutrosis. Eso quiere decir la palabra redención. Dice, rescate o salvación, lo cual describe el proceso de recuperación de algo que estaba en posesión y bajo el poder de alguien, ¿no? En ese caso quiere decir que Dios nos rescató y nos salvó. Así es que cuando decimos apolutrosis, estamos diciendo que Él nos ¿qué? Nos rescató y nos salvó, ¿no? Ok. Dice, estaba dominado por una situación o un poder del que no podía liberarse por sí solo. Se usa con respecto a ser redimidos del pecado y siempre está en conexión con la obra de Jesucristo, ¿no? Entonces, de repente esas palabras no las vamos a manejar mucho, pero sí han visto que de repente en la predicación, cualquiera de los pastores o en alguna otra, cuando oigan en casa de oración, de repente dan una palabra y dicen Hashá, que viene del hebreo tal, y ya dice que tiene una acción, y te van explicando, ¿no? Aunque no se meten mucho en eso, pero de repente hay palabras que sí hay que explicar, ¿no? Por decir, yo hoy en la prédica voy a explicar como 1 o 2 palabras que van al hebreo, pero que nos dan una acción, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que buscar el significado del cual nos quiere decir, ¿no? Por decir, hoy creo que vamos a ver la palabra afán. Y la palabra afán significa que nosotros anteponemos las cosas de Dios por otras cosas, sin caer en el término de ser religiosos, ¿no? De decir, mi hijo está enfermo ardiendo en calentura y yo me vengo para la congregación. No está hablando de ese, o sea, tienes que ver los límites de la palabra, pero eso te lo da el tipo de verbo que utilices, ¿no? Entonces ahí es donde yo tengo que enseñar y nosotros tenemos que aprender hasta dónde qué verbo de estos puede usar para hacer una acción de ese tipo, ¿no? Por decir, en esa acción de dejar a tu hijo enfermo, ¿verdad? Y que le llamemos afán, ese tipo de verbo no existe, ¿no? No es existente aquí. Sin embargo, si lo utilizo y digo, defino solamente afán, anteponer
a Dios por encima de todas las cosas, sí, así dice el mandamiento, ¿no? Amarás a Dios por encima de todas las cosas, pero obviamente si tu hijo está enfermo, ¿qué es lo más importante en ese momento? Pues hacerlo. Es más, hay una parte de la Biblia donde nos indica esa situación. Está Jesús y los fariseos y le preguntan los fariseos y le dicen, ¿qué es más importante? ¿El sábado o el hombre? Le dicen, porque Jesús había sanado a un hombre en el Shabbat. Y entonces dijeron, no, este es un hereje, está haciendo cosas que la ley dice que no se hagan y está sanando en sábado, o sea, enfrente de todos para exhibirlo y que toda la gente se le echara encima a Jesús. Y Jesús los lleva precisamente a un tema así, les dice Jesús, le preguntan, entonces, dice Jesús, ¿qué es más importante? ¿El sábado, o sea, el Shabbat o el hombre? Y aquellos se quedan así. Y les dice Jesús, es más importante el hombre, porque el Shabbat existe porque hay ¿qué? Hombre. Si no hubiera hombre, ¿para qué quieres el Shabbat? Es como si dijéramos, vamos a cuidar la congregación aquí, miren, píntenla, limpian y todo. Pero si no hay nadie, ¿no? Mejor vamos a ponernos a evangelizar, ¿verdad? Para que haya alguien aquí adentro. Y entonces ahí hagan de cuenta, eso eran como los verbos que utilizamos para de acuerdo a la acción. Entonces, ¿quiere decir que Dios es importante? Sí. Pero, fíjense, va a haber acciones que están determinadas por los verbos que no me van a supeditar, o sea, a llevar a hacer acciones que son incorrectas, ¿no? Como podemos hablar que Él es nuestro Salvador, pero Él nos salvó de que fuéramos pobres económicamente. No existe un verbo de ese tipo, ya que la Biblia no proclama la economía financiera, ¿no? Aunque sí es parte, pero no es el principal proclamador. O sea, Él no vino a salvarnos de la pobreza, solo de la espiritual, ¿no? Pero de la pobreza económica, ¿no? Entonces, un verbo que nos diga de un Salvador que nos viene a salvar de la pobreza económica no existe. Por eso es que vemos que hay diferentes verbos, pero no en relación a eso. Por eso es que es importante que tú veas hasta dónde activan los verbos, porque de repente hay quien dice que Él es un Salvador y que va a resucitar tus finanzas, por decir. Lo predican desde acá, ¿no? Que va a resucitar. Hacen como una analogía en algo que contrapone y contradice a la misma Escritura. Claro, si tú no entiendes eso, ¿qué piensas? Que sí va a resucitar tus finanzas. No vino Jesús a resucitar tus finanzas, vino a resucitar tu vida espiritual, vino a resucitarnos a nosotros de los muertos, ¿no? Ok, entonces dice salvación, Salvador. Uno de los términos hebreos que se traduce como es Hashá, y esta liberación puede ser tanto nacional como personal, de enemigos, enfermedad, esclavitud, etcétera. Es mayormente con ese sentido como se utiliza el término en el Antiguo Testamento, así se dice. Vamos a ver algunas citas bíblicas. Salmo 68, 19, 20. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, y el Dios de nuestra salvación, por decir, ahí está hablando que es el Dios de nuestra ¿qué? Entonces, si dice salvación, tendríamos que ocupar la palabra Hashá. Entonces podríamos decirlo así: bendito el Señor, cada día nos colma de bendiciones, y el Dios de nuestro Hashá, Dios a Hashá, y Jehová el Señor es, y aquí le vamos a poner Jeshua, ese es nuestro Señor es Jeshua, es Él libra de la muerte, ¿no? Estamos usando los verbos en el sentido que lo está diciendo, ¿no? Ahora, esto no lo van a hacer diario, ¿verdad? Ni se van a poner cada que estudien la Biblia, pero sí te vas a poner y te dar cuenta si alguien te dice que Él vino y va a resucitar tus finanzas, que dices, eso no existe, ese verbo no existe, esa palabra en ninguna de esas habla que sea un Dios. Si es un Dios que salva, pero no te salva de la pobreza. De hecho dice, ve y anuncia el evangelio a los pobres, fíjense. Eso no quiere decir que a los ricos no, pero está dando una instrucción que observen y pongan la mirada en los pobres, observen. Y en esa parte donde dice de los pobres, no se está refiriendo a los pobres espirituales, se está refiriendo a la gente que no tiene el recurso, ¿no? Sin embargo, hay citas donde habla de los pobres de espíritu, que creo que eso lo están viendo con el pastor Raúl en las bienaventuranzas, ¿no? Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Okay, ahí sí se está refiriendo a ese. Por decir, ahí son dos verbos que se van a utilizar. Si lo convirtiéramos
eso al lenguaje original, aunque dice anunciar, pero una cosa es anunciar a los pobres de espíritu y una cosa es anunciar a los pobres económicamente, ¿no? Entonces ahí es donde yo tengo que distinguir, porque en algún momento, por decir, ¿cómo le harán los del Evangelio de la Prosperidad cuando se encuentran con esas citas, ¿no? Que el Evangelio es anunciado a los pobres, o sea, Dios ampara a los pobres, observen. Y ahí ellos dicen que cualquiera que esté pobre es una maldición. Dios no le está diciendo malditos, al contrario, ¿no? Y si habla de los pobres de espíritu, hay quien dice bienaventurados los pobres, ¿no? Y dicen, ay, nosotros somos bienaventurados. Sí, todos somos bienaventurados, pero ahí solamente hace referencia a los pobres de espíritu, ¿no? Ok, Primera de Samuel 17:47 dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva, dice que Jehová nos salva, dice con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestra mano. Aquí estamos hablando que es la parte de David y Goliat, ¿no? Y está hablando ahí que Jehová no salva, o sea, está hablando de otro tipo de salvación en una guerra, ¿no? Porque aquí no habla de la salvación de Jesús, sino habla de otra salvación. Por lo tanto, están en una guerra y está hablando de una salvación. No habla del Salvador Jesús que nos viene y nos rescata, porque estamos hablando del Antiguo Testamento. Por lo tanto, sí es un verbo salvar, pero no es el verbo de salvación que estamos utilizando en el Nuevo Testamento, ¿no? Éxodo 14:30 dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. Pregunto, ¿estamos hablando de la salvación eterna ahí? No, pero sí estamos hablando de una salvación. El verbo cambia, ¿ya vieron? Ok, dice, Israel vio a los egipcios muertos a la rodilla del mar, y está hablando de Moisés ahí. Dice Jueces 6:14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, no te envío yo. Es la vida de Gedeón. Ahí le está diciendo que ¿quién va a ir a salvar? Gedeón, ¿no? En la otra, Jehová los salva de los egipcios. En el Nuevo Testamento, Jesús nos salva de la muerte eterna, ¿ya vieron? Entonces todas son salvaciones, pero todas tienen una diferente acción. Algunas acciones son de los hombres hacia los hombres, otras acciones de Jehová rescatándolos de un pueblo opresor, y entonces vemos un Jesús salvándonos, pero de los pecados y de la muerte, ¿no? Entonces todas son salvaciones, pero todas tienen un contexto diferente. Por eso es que utilizamos diferentes palabras en el hebreo, y cada una tiene un significado diferente. Yo no puedo ocupar todas esas palabras para salvación para todo, no. Si voy a hablar de la salvación de un Jesús Redentor, entonces ocupo en la primera palabra que habíamos dicho, que era Hasha, ¿no? Eso lo tengo que darme cuenta, porque aunque no vaya al lenguaje original, pero puedo manipular citas bíblicas las cuales no están refiriéndose a eso, aunque digan salvación, ¿no? Es como nosotros decimos agua y pensamos que agua es agua. Por si este es agua, y si traigo un garrafón es agua, y todo es agua. En la Biblia no todo lo que es agua significa lo mismo. Si nos vamos al libro de Juan, el libro de Juan, agua significa la palabra de Dios. Si nos vamos a la plática que tiene Juan el Bautista, cuando les dice a los fariseos y a todos, raza de víboras, arrepiéntanse, ahí estamos hablando del agua significa el bautismo en agua. ¿Sí observan? Entonces cada palabra tiene que ver una cosa diferente. Si nos vamos a la vida de Gedeón, en el libro de Jueces, ahí cuando van, dice que lamieron el agua como los perros lamen las aguas. Ahí se significa imagen e identidad, más no significa salvación, más no significa agua. Pero tú lees la Biblia y si no sabes todo eso, ¿qué haces? Piensas que todo dice que lo mismo, y no es cierto. Todo no dice lo mismo. De hecho, uno de los errores más garrafales que hay en cuestión de la interpretación de la Biblia, al interpretar en el libro de Juan, cuando está platicando con Nicodemo y le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no podrá ver el reino de Dios, y continúa platicando y le dice, y no podrá entrar. Se está refiriendo, de cierto te digo que el que no naciere de la palabra de Dios y de espíritu, o sea, espiritualmente, no podrá entrar al reino de los cielos. Eso quiere decir. Pero algunos piensan que lo que está diciendo es que te tienes que bautizar en agua y que te tienes que bautizar en espíritu, y que si no te bautizan en agua y si en el espíritu no te caes y no te bautizas, entonces no, a eso no se está refiriendo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que estamos haciendo ahorita, el estudio en palabras del original.
Los que tienen alguna herramienta para hacerlo, puedes convertir toda tu Biblia al lenguaje original y abajo vienen todos sus significados. Entonces estás viendo y estás estudiando para no cometer una herejía bíblica aquí. Y entonces ahí es donde cuidamos como iglesia de sana doctrina a no malinterpretar la escritura, ¿no? Entonces un poquito es para que te des cuenta, y te des cuenta también aquí como en diferentes partes de la Biblia, como en Primera de Samuel, en Salmos, en Jueces, existen varias salvaciones, ¿no? Pero no significan lo mismo, ¿no? Ok, vamos a ir más adelante. Dice, y para darles vida en tiempo de hambre, dice. En esencia, la palabra hashá significa quitar o libertar a alguien de una carga. Hashá, quitar o liberar a alguien de una carga, opresión o peligro. Por lo tanto, salvación en el Antiguo Testamento no se entiende como salvación de pecado. ¿Ya vieron? Ahí está. Dice, no se entiende como salvación de pecado, puesto que el término denota una amplia gama de sentidos relacionados con la liberación de aflicción, de guerra, de servidumbre o enemigos. La liberación son humanas, pero con intervención divina. ¿Ya vieron? Y acá no, en el Antiguo Testamento ya no es la liberación humana con intervención divina, sino es la intervención divina total, sin una intervención ¿qué? Humana. Ahí no interviene. En el Antiguo Testamento sí. Muy bien, dice, salvación en el Antiguo Testamento, el verbo griego salvar es sozo, S-Z, sozo. El sustantivo sostener significa salvador. Las ideas que se transmiten con estas palabras son las de asegurar, sanar y preservar. O sea, sozo, que dice sostener, es sanar y preservar. Quiere decir que cuando decimos Jesús es mi sanador, ¿qué palabra usamos? Sozo, ¿no? Sozo. Entonces ahí tenemos que darnos cuenta, porque si tuviéramos una Biblia en hebreo, el hebreo es más complicado aún, ¿no? Y todo, porque cada palabra tienes que entender sus contextos, ¿no? Nosotros también tendríamos que entender contextos. Por decir un ejemplo, voy a poner que le llamamos hebraísmo, pero nosotros le llamamos modismos aquí. Si yo en algún momento les dijera, tráeme un cubo, pásame el cubo, pues ¿qué buscarían? Como un cubo, ¿no? ¿Sí o no? Pero no buscarían una cubeta, ¿o sí? Como que no. Yo así estaba en una ocasión en el puerto de Veracruz con unos amigos que son de ahí, y estábamos así, y estaban lavando ropa y eso, ¿no? Y que me dicen, pásame el cubo. Pues yo buscaba un cubo, ¿no? Pero también me puse a pensar, pues qué cosa. Y me dice, pues eso, pásamelo. Y ya que, la cubeta, le digo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si yo me hubiera detenido un poquito y hubiéramos visto lo que estábamos haciendo, ese es el contexto, ¿no? Que estábamos lavando ropa. Y me dice el cubo, entonces en mi contexto tenía ropa, jabón, cubeta, agua, y tenía que definir de acuerdo a mi contexto lo que me estaba pidiendo. Pero en ese momento, como ya lo quieren rápido, no me da tiempo de definir mi contexto y detallarlo, ¿no? Pero eso es un poco lo que estamos haciendo aquí, darnos cuenta de los tipos de salvación que hay, y que hay salvación donde interviene divinamente solamente Dios, ¿verdad? Y en otros donde divinamente interviene a través del hombre, como lo hace en el Antiguo Testamento, salvándolos de guerra, salvándolos de plagas, salvándolos de opresión, salvándolos de otro tipo de cosas, menos de una salvación eterna. Solamente la salvación eterna viene de Dios, no interviene la obra humana, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta y ir observando cómo es que va a ir dándose el proceso. Ahora, esto es importante que la iglesia vaya entendiendo, porque cuando se predica van a haber cosas que a veces no entendemos, ¿no? Como el domingo que dijo el pastor, voy a utilizar un símil. ¿Sí oyeron que dice eso? ¿Sí oyeron que dijo eso? ¿Sí escucharon un símil? Un símil quiere decir, no lo explico ahí, pero los que están estudiando y se les explica aquí en hermenéutica, cuando dice voy a utilizar, o sin que lo digan, ve y dices, el pastor está utilizando un símil. Ven que dijo, sin que se ofendan, ¿vieron? Utilizó un burrito, ¿sí o no? Y dijo burros espirituales, ¿no? No es una ofensa, son símiles que vienen en hermenéutica y que la hermenéutica te permite utilizar. Como Jesús, ¿no? Usó las semillas comparando ¿a quién? A la palabra de Dios. Y la tierra, que hoy vamos a predicar de eso, ¿verdad? La tierra y las piedras comparadas a un corazón duro. Y la tierra fértil comparadas a un corazón ¿qué?
suave y aceptando la palabra. El camino, un camino sin tierra, pedregoso, comparando la tierra aún a un corazón más duro todavía. Entonces él está haciendo ¿qué? Símil, se llama similitudes, ¿no? Entonces puede utilizar cualquier cosa y es válido, como utilizó por decir las flores, los lirios del campo, ¿no? Y utilizó algunos símiles para poder explicar algunas cosas. Normalmente las parábolas es lo que hemos estado utilizando, símiles, ¿no? Obviamente de repente si yo no entiendo eso, puedo sentirme ¿qué? Ofendido en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque no saben los términos de la hermenéutica que utilizan los símiles, ¿no? Ahora, en algún momento nosotros vamos a ir aprendiendo, ya que veamos hermenéutica 2, y nos vamos a dar cuenta cómo dices, no, pues ahora entiendo, ¿no? Cómo es que es permitido dentro de las reglas de la hermenéutica. Por eso es que ustedes van a ver, hay términos que son raros. Ahora aquí, cuando utilicemos esto, es bueno que cuando estemos predicando y hablamos de un pueblo opresor y que es salvado, en este caso de Gedeón es salvado al pueblo de Israel, debemos de dar el significado de la palabra salvación, que no significa salvación del pecado, significa salvación de un pueblo opresor, ¿no? Y ahí es donde nosotros como pastores tenemos que tener cuidado ahí, para darnos cuenta qué tipo y cómo hacerle entender a la iglesia qué es lo que queremos enseñarles, ¿no? Ok, vamos más adelante. Dice Mateo 1:21, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ya vieron qué acción está pidiendo? Diciendo que es un salvador de opresión del pueblo, es un salvador de plagas, es un salvador de pecados. Es un salvador de pecados, ¿no? Entonces el significado vamos a ver más adelante. Salvará ya no se relaciona a una salvación solamente de opresión, fíjense, ahí está diciendo. Dice enfermedad, etcétera. Es decir, la salvación que traería el Señor Jesús estaba primeramente relacionada con el interior de los corazones de los israelitas, tomando en cuenta que ellos esperaban un libertador que los salvara de la opresión de los romanos. Explico esa parte. El pueblo judío estaba siendo oprimido por los romanos, o sea, los romanos tenían una opresión, había tal opresión que estaban platicando dos judíos así, y aquí estaba un policía romano. En las calles había policías, o sea, no podías ni hablar, había una opresión que no podías predicar la palabra, no podías hacer nada. Tus comentarios no podían ir en contra de todo lo que ellos, o sea, prácticamente tu boca tenía que estar cerrada, solamente hacer comentarios que no fueran en contra de Roma. Entonces no se podían mover, era una opresión la que tenían. Ahora, los judíos sabían que era el pueblo de ¿quién? De Dios. Entonces tenían una opresión tremenda. Ahora, cuando llega el cristianismo, ¿qué creen? Pues los romanos fueron unos de los primeros que oprimían al pueblo. Entonces, ¿qué sucedía? Que ellos estaban y anhelaban, los judíos, un salvador de la ¿qué? De la opresión. Pero no entendían que Jesús no era un rey que venía a salvarlos de la opresión. Por eso es que cuando lo oyeron hablar y oyeron decir todo lo que decía él, ellos no creyeron que él era su ¿qué? Su salvador. Porque el salvador que esperaban, no esperaban un salvador de sus pecados, ¿no? O sea, de su parte interior, sino esperaban a un rey, lo querían proclamar rey de los judíos, porque él quería que lo salvara como un rey con poder, ¿no? Y entonces pues se equivocaron. Tan es así que hoy en día siguen esperando ese rey que venga y lo salve de la opresión. El país de Israel se dan cuenta que ahorita está en un pleito muy fuerte y pues en realidad necesita que alguien lo salve, ¿no? Pero el Salvador, ¿qué? Ya vino, y no va a llegar un salvador con tanques de guerra, ¿verdad? Y con armas nucleares para poderlo salvar del asunto. Eso no está a juicio. Sin embargo, observen, la Biblia dice que ese pueblo de Israel nunca será tocado. No hay país poderoso que lo pueda destruir, y ahí está. ¿Se dan cuenta cuántos años han pasado? Cientos de años, y han querido destruir, se han querido posicionar de él, y ¿qué creen? No pueden. Y como la Escritura dice que no, porque su pueblo de Dios, ¿quién creen que lo va a tocar? Nadie. Y ahí está, y podemos ver que aunque el hombre se levante y haga, y Japón y Corea, y ahí se van a estar levantando todos, ¿qué creen? No lo podrán. Y ahí nos damos cuenta de la realidad, cómo es que el poder de Dios y las palabras se cumplen, ¿no? No han podido tocar al pueblo de Israel. Ahora, obviamente hay intereses humanos ahí, hay mucho petróleo en ese lugar, ¿no? En Jerusalén, todo eso son zonas petroleras muy
muy grandes, ¿no? Entonces, en lo humano hay un interés, pero no podrán. Ahora, entonces, esperaban un Salvador, pero llegó el Salvador de sus pecados, ¿no? No lo pudieron ver, ¿no? Entonces, vamos más adelante, Mateo 21:1, perdón. Dice, la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, dice, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Dice, y si algún os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. Dice, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era más numerosa, tendría sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hosana, Hosana, Yasha, significa en hebreo salva. ¿Ya vieron? Hosana es salva. Hoshana, Yasha, significa en hebreo salva. Te rogamos. Parece que por lo que era una llamada de auxilio de un pueblo oprimido, ¿ya vieron? Ellos estaban equivocados y estaban pidiendo que los salvara de la opresión, pero él no los podía salvar de esa opresión, porque ese no era su verbo con el cual fue enviado acá, la acción. El verbo es acción. Entonces el verbo no fue accionado para salvarlos de la opresión, sino para salvarlos de sus pecados. Y ellos pensaban que ya los iba a salvar el rey. Dijeron, no, pues ya la armamos, ¿no? Y a veces eso pasa. Hoy, por decir, podemos ver a otros confundidos en iglesias o en doctrinas cuando piensan que los van a salvar de su pobreza. Dios no vino a salvarnos de nuestra pobreza. Ahora, puede ayudarnos a mantener una vida mejor, ¿sí? Y suplir para nuestras necesidades, dice, pero no nos va a hacer ricos. De manera de que si en alguno de nosotros en nuestras mentes pensamos que Dios nos va a salvar de ser los más pobres de aquí, nos está pasando lo de estos hombres, ¿no? Ahora, voy a explicar algo que no tiene que ver mucho con el tema, pero sí. ¿Por qué? Porque habíamos hablado acerca del símil, ¿no? Si se dan cuenta, aquí donde dice en esta parte, donde le dice hijo de David, ¿ya vieron? ¿Sí observan donde dice hijo de David? ¿Oyeron ahorita que leí esta parte? Donde dice aquí el rey viene a ti, dice, ¿no? Entonces, y le dicen hijo de David, y luego más adelante aclara que es que Jesús, un profeta, ¿ya vieron? Y ahí está haciendo una paráfrasis de un personaje, o sea, está diciendo primero hijo de David, ¿por qué? Porque es descendiente de ¿qué? De David, ¿no? Entonces por eso es que le dicen el hijo de David. Si se dan cuenta, le dicen Jesús, Salvador, profeta, Señor, ¿no? Maestro, Rabí, hijo de David. O sea, todos esos son nombres que le van poniendo que finalmente todos se refieren a él, aunque no es la mejor manera en la cual podemos conocer. No cantamos una canción que diga hijo de David, ¿no? Ni tampoco le cantamos al profeta Jesús. Ahora la pregunta, ¿sí fue profeta? Sí, pero no es el mayor rango que él tiene, sino el mayor rango que él tiene es hijo de Dios o Dios mismo. Entonces podemos ver que aquí hay muchas maneras de mencionar a Jesús. Por eso es que en algunos momentos hay falsas doctrinas donde piensan que Jesús es un profeta. Aquí dice, en esta lectura que hicimos, ¿sí dice que es un profeta o no? Sí. Y dicen, mira, aquí dice que es un profeta, ¿sí o no?
Dice, sí, sí, dice que es un profeta, pero no es el mayor rango que él ocupa. ¿Sí estamos? Es como por decir, un ejemplo, yo puedo ser hijo, puedo ser nieto, puedo ser padre, pero puedo ser abuelo. Soy cuatro personas diferentes en una misma. Pero tengo una característica importante. Por decir, ante ustedes no soy padre, ante ustedes soy pastor, ¿no? ¿Sí o no? En mi casa, a lo mejor sí soy pastor, ¿no? Pero soy ¿qué? Padre, ¿no? Entonces en cada contexto soy diferente. Ahora, es como si dijeran, no, es que sí, él es padre, que dijera mi hija, ¿no? Y usted dijera, no es padre, él es pastor. Y ahí está, ¿no? Y que sí es padre y que sí es pastor, no. O sea, soy las dos cosas, pero en diferentes facetas. Lo mismo pasa con Jesús. Pero hay quien toma una doctrina y dice, aquí dicen que es ¿qué? Profeta, y profeta es que es un poquito lo que manejan los testigos de Jehová, ¿no? Que él es un profeta, ¿no? Ok, vamos más adelante. Lucas 24, 21. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Dice, discípulos camino a Emaús. Los discípulos de Emaús esperaban que Jesús librara a Israel de sus enemigos. Muchos judíos creían que la profecía del Antiguo Testamento señalaba a un Mesías político o militar. No se dieron cuenta que el Mesías vino para rescatar a la gente de la esclavitud del pecado. Cuando Jesús murió, por lo tanto, perdieron toda ilusión. No entendieron que la muerte de Jesús ofrecía la más grande esperanza y salvación que podían tener todo ser humano. Y posteriormente a los gentiles, Él venía a resolver el problema de los pecados. Esta verdad no era completamente nueva, porque Pedro dijo, 1 de Pedro 1, 10, 11, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué personas y qué tipo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. Es decir, el plan de salvación fue un misterio para los profetas, pero para los apóstoles fue la revelación, y nosotros hemos visto el cumplimiento de esta salvación. El Señor mismo habla acerca de una salvación de pecado y condenación. Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan 3, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿no? Entonces, quiere decir que cuando nosotros buscamos la palabra salvación, haciendo un recuento de la clase, podemos ver que hay muchos tipos de salvación, ¿sí o no? Salvación de la opresión, ¿no? Como era Gedeón en el libro de los jueces, que les decía, ve tú con tus fuerzas, le decía Jesús a Gedeón, ¿no? Y el asunto es que Gedeón tenía cobardía y tenía falta de identidad. Cuando recupera la identidad va y salva, aunque con una ayuda divina, ¿sí? Ahora, también hay quien Dios salvó al pueblo no tan solo de la opresión, sino también de la esclavitud, ¿no? Pero ahora podemos ver a una palabra Hashá, que es un Jesús que salva de los pecados, ¿no? ¿Cuál? ¿Hashá? Ahorita te digo algo, espera. Porque nada más sé hablar hebreo, pero no los escribí. Hashá, con J, J-A-S-A-S-H-A, Hashá. Salvación. Hay Hashá, Jeshua, Jesha y Teshua, ¿no? Son 4 palabras. Cada palabra tiene una acción diferente, ¿no? Salvar de pecados, salvar de opresión, o sea, cada palabra se utiliza para una cosa. Es como si dijéramos nosotros, limpiar una silla es con unas letras, ¿no? Y un significado. Y limpiar la computadora, esas otras letras. ¿Sí me entienden? Entonces podemos limpiar, es como limpiar de tus pecados y limpiar este lugar. Aunque las dos palabras sí son limpiar, pero tienen una acción diferente que el verbo lo determina.
Entonces por eso es que cuando leemos la Biblia, si no vamos a los lenguajes originales, pensamos que todo dice ¿qué? Lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en ese sentido. Y eso es lo que han olvidado los falsos predicadores, que no dan ese significado, sino interpretan la Biblia a como bien les parece y vámonos recio así, no dicen nunca nada de esa parte, ¿no? Y eso hace que el pueblo vaya errando, ¿no? Ok, vamos más adelante. Dice el Salvador, la persona del Salvador. Los grandes actores de Dios a favor de Israel en el Antiguo Testamento se llevaron a cabo por instrumentos humanos: David, Gedeón, Moisés, Josué. Pero en la figura de lo que había de venir, Nehemías 9:27, entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de sus tribulaciones clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Es por eso que así como el título de Salvador aplicado a Jehová en el Antiguo Testamento viene también a ser usado con respecto al Señor Jesús, pero de una manera más sublime, de tal modo que une su divinidad con su obra salvadora. ¿Ya vieron? Entonces allá veíamos a Jehová ayudando al ser humano por medio de personajes como Moisés, David, Gedeón, Josué, salvando de la opresión a su pueblo, ¿no? Pero era divino más lo humano. Pero cuando vemos una salvación en Jesús, ¿dónde interviene el hombre? Ya no interviene. Es una salvación totalmente ¿qué? Divina. Ahora pregunto, con tantas salvaciones humanas, con una intervención divina, ¿qué esperaban los judíos? Lo mismo, ¿no? Sin embargo, cuando aparece Jesús, piensan que es un profeta o que es un personaje, un rey. Por eso le dicen el hijo de David. O sea, dijeron, ya se levantó un ¿qué? Un rey nos va a salvar, o un Gedeón. O sea, empezaron a imaginar lo que sucedía antes, ¿no? Y entonces, ¿qué querían proclamarlo rey? Pero ni entendían de qué rey. O sea, no crean que lo querían proclamar rey de su corazón. Lo querían proclamar rey para que hiciera una revuelta así y levantara y quitara la opresión del pueblo judío, o sea, en este caso la opresión de los romanos, ¿no? Pero Jesús decía, no, qué rey ni qué nada, yo no vengo a eso, ¿no? No entendían ese significado. Obviamente cuando vemos, entonces ahora dice el hombre ya no va a intervenir. ¿Por qué el hombre no tenía que intervenir? Observen. Porque la salvación es divina totalmente. Para que alguien sin pecado, sin mancha, le pusiera una solución a esto y nos librara de nuestros pecados. No importa la opresión externa, aunque a nadie nos gusta, pero sin embargo lo más importante es que no hubiera el pecado, nos oprime por dentro. Una persona que ha nacido de nuevo y es atacada por el pecado, viene una opresión a su vida, te sientes mal, viene una depresión, te sientes muy mal, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no hay un crecimiento espiritual, ¿no? Cuando creces espiritualmente sales de la opresión. ¿Quién te saca de la opresión? Pues Dios. La gente que está allá afuera, que no tiene a Dios, está oprimida, ¿no? Y de repente con las cosas externas, fíjense, con los carros, las casas, con todos los bienes, tratan de sentirse ¿qué? Bien. Pero cuando los pierden, ¿cómo se sienten? Mal. Eran los judíos, ¿cómo se sintieron cuando vieron al hijo de David? No, pues ya la armamos, estos cuates ahorita nos los va a quitar de aquí, ¿sí o no? Y entonces ellos estaban emocionados pero aún así no entendían, no lograban entender. Pensaban que era un libertador. Hasta ya mucho después, que dice que cuando se muere Jesús se les acabó el libertador. ¿Y ahora quién nos va a libertar? Fíjense, no entendían, ¿no? Los discípulos se desanimaron cuando Jesús se murió, ¿sí o no? Sí. Quiere decir que aún los discípulos en ese momento no lograban entender que no venía a libertarlos de la parte exterior, sino de la parte interior. Cuando Él murió, en ese momento era la paga de pecado, ¿sí o no? Y en ese momento teníamos que estar libres. ¿Cómo tenían que estar los discípulos? Felices y contentos. Sin embargo, estaban tristes y dice que no sabían qué hacer y que unos corrieron por aquí y otros por allá y se dispersaron todos porque tenían miedo, porque ya no tenían al Salvador, al Rey, lo habían matado, se les había acabado el show. Eso es lo que en sus mentes pensaban. Pero cuando en realidad venía, y ahora podemos ver nosotros y ver la historia de cómo ellos vivieron eso, nosotros hoy también podemos darnos cuenta de esa parte. Observen, si hay religiones que dicen, le enseñamos a nuestros hijos, ¿no? En algún momento, o vemos o ponemos a un Jesús muerto ahí, y dice, ay, mira, pobrecito. ¿Cómo lo estamos poniendo ahí? Crucificado. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo ven nuestros hijos?
muerto, sin poder. Y así lo ven. Es más, está diciendo, ay, mira Diosito, ¿no? O sea, cuando sabemos que en la Biblia es un Dios que, un Dios poderoso, pero vivo, pero vino a salvarnos de nuestros pecados, vino a llevarnos a una vida eterna, o sea, en otros sentidos, no en el sentido doblando las escrituras y enseñando falsas doctrinas, ¿no? Aunque Él también nos puede salvar de nuestra pobreza, ¿sí o no? Sí, también, ¿no? Pero no nos va a llevar a ser los más ricos del mundo, ¿verdad? Pero nos va a llevar a que podamos suplir todas nuestras necesidades. Hasta ahí es donde va a llegar Jesús. Sin embargo, entre su soberanía y libertad, Él podría ser rico a cualquiera de ustedes, ¿sí o no? Sí, pero tendría un propósito en la vida de cada uno de nosotros. No, nada más lo va a hacer rica Rox para que se vaya a divertir y que se vaya al mundo, ¿no? Entonces te lo llevas a todos, ¿no? Ok, dice, es por eso que así como el título de Salvador aplica a Jehová en el Antiguo Testamento, viene también a ser usado con respecto al Señor Jesús, pero de una manera más sublime, de tal modo que une su divinidad con sus obras salvadoras. Dice Tito 2:13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, dice, y esta obra salvadora fue más allá de una liberación física. Dice, el ángel del Señor anunció, Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los samaritanos creyeron verdaderamente en el tipo de salvación que el Señor Jesús venía a dar, no solamente a judíos y a ellos, sino que era una salvación para todo el mundo. Juan 4:42, y decía la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ahí ya estaban entendiendo cuál era el asunto verdadero. Hechos 13:23, de la decencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, ¿no? O sea, hoy podemos pensar cuando dice esta parte de que Él nos vino a salvar de una opresión, pero que no somos ciudadanos de esta tierra, aunque vivimos en esta tierra, pero estamos nada más de qué, de paso, ¿no? Y que un día vamos a estar en presencia de Dios, que esa es nuestra verdadera ciudadanía. Es como cuando alguien sale de vacaciones, ¿no? Sale de vacaciones, pero esa persona que sale de vacaciones puede estar en ese lugar, pero no es de ese lugar. En algún momento va a regresar a ese lugar. Ahora, la pregunta, sus costumbres, sus pensamientos, su lenguaje, su manera de ser, ¿es del lugar donde se encuentra hoy o de su lugar de origen? De su lugar de origen, hasta la manera de hablar, ¿no? Entonces tenemos todos un origen, que es lo que está explicando aquí, que es nuestra salvación eterna. Dice, la base de la salvación, ese es un subtema, la base de la salvación. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este contexto nos muestra cómo es que un hombre, Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, es rechazado por su propio pueblo, pero con la declaración del Señor Jesús en este versículo nos enseña que la salvación está dispuesta para toda la humanidad. Dice, si bien es cierto que un principio, el destinatario del mensaje fue el pueblo de Israel, de quien la palabra cita, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, sino que bíblicamente esta dádiva de salvación y vida eterna es únicamente por medio de la fe en Cristo, con la plena certeza de que solo su sacrificio nos otorga el perdón de nuestros pecados. Es decir, la salvación está abierta a las personas más crueles del mundo y nadie puede decir quién sí puede ser salvo y quién no. Eso lo determina nuestro Señor y está en su soberanía. Pero la base de esta salvación se halla en el sacrificio
sustitutivo de Cristo en la cruz, mediante el derramamiento de su sangre, donde la justicia de Dios se satisfajo contra la mancha del pecado, la cual fue quitada por la ofrenda de Cristo hecha en una sola vez. Fíjense, aquí hay algo importante que quiero que veamos. Es cierto que en su soberanía, ¿quién puede nacer? Quien Él quiera, porque la salvación es ¿para quién? Para todos. Pero también si ustedes leen en el libro de Juan, en Juan 1:12 dice Él vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no lo reconoció, sino lo rechazó, ¿no? Dice, pero como lo rechazó, dice que nos dio potestad ¿a quién? A otros, o sea, a todos de ser ¿qué? Hijos de Dios. Pero dice, no son hijos de Dios por voluntad ¿qué? Humana. ¿Por qué? Porque pasaba esto, miren, por decir, ¿qué sucede? De repente en las congregaciones tú le preguntas a todos que son hijos de Dios y ¿qué dicen todos? Pero la realidad ¿qué es? Que no todos, ¿no? Entonces dice, no por voluntad humana, no por voluntad de varón, ¿sí? Sino por voluntad de Dios. O sea, eso quiere decir que de repente la soberanía de Dios nos enseña, fíjense, que cualquiera, pero también nos contrapone cuando nos dice, sí, cualquiera, pero no todos son, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver, porque de repente toman como una doctrina, ¿no? Por decir un ejemplo, los católicos todos dicen que todos son hijos de Dios, ¿sí o no? Ahí están chocando la doctrina, ¿o no? La pregunta es, ¿que todos son hijos de Dios? Y no. Ahora, ¿podemos decir que ningún católico es hijo de Dios? Tampoco. No tenemos la autoridad para decirlo, ¿sí estamos de acuerdo? Pero sí dice la Biblia que por los frutos nos conocerán, ¿sí o no? Sí. Si José Luis practica el pecado, ¿soy hijo de Dios? Dice que no, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y dices, y luego dice la Biblia, dice que los justos heredarán el reino de Dios. ¿Y quiénes son los justos? Los que han sido redimidos, y son los que no practican ¿qué? El pecado, sino hacen lo justo. Por eso es que son justos, los nacidos de nuevo. Entonces, si te das cuenta, la misma escritura te va marcando hacia dónde vas, y que cada uno ve su condición en la que nos encontramos, ¿no? La Biblia, algo que debemos de entender, que al rato voy a explicar un poquito, es que la Biblia se hizo para apapacharnos o para confrontar los pecados. Ahora pregunto, si nosotros oímos un mensaje o una clase donde nuestros pecados no son confrontados, ¿te das cuenta que la doctrina chueca, sí o no? ¿Ya vieron? O sea, ahí simplemente lo ves. Porque Jesús, cuando predicó, no nada más las parábolas, sino predicó cualquier prédica, siempre habló ¿de qué? Del pecado. Entonces, si yo asisto a una clase, a una iglesia donde mis pecados no son confrontados, entonces algo está pasando ahí. Porque Jesús fue un Jesús totalmente ¿qué? Confrontativo. Porque era la única manera en la cual puede producir salvación. O sea, una persona no va a ser salva nada más porque, ¿qué crees? Ya nací de nuevo así. ¿Qué? ¿Oíste la palabra, la Biblia o algo? No hay nada más así. No. Dice que la fe viene por él y el oírla. Entonces, esa es la parte que tenemos que darnos cuenta. Que cuando nosotros estamos siendo confrontados por la Escritura, no es la persona que está aquí. Porque ¿qué estamos leyendo? Pues la Escritura. Entonces es la Escritura confrontante. A ver, pregunto, si a Víctor hoy la palabra lo confronta con un pecado, ¿sí? Y él abandona el pecado, ¿le hizo un bien Dios o no? ¿Ya vieron? Pero a veces no lo logramos entender así. Entonces, la palabra, aunque esté fuerte, pero te está dando una oportunidad hoy, porque dice un día a la vez. Hoy, ¿cuántos van a vivir mañana? Bájale tantitito, ¿cuántos van a vivir mañana? No sabemos. Pero sin embargo, fíjense, cuando hoy nos habla Dios y me está pegando en mi pecado, me está pidiendo que renuncie, que deje ese pecado, porque ese pecado, cuando estoy siendo golpeado por la Escritura, si yo no lo dejo, no puedo entrar en la presencia ¿de quién? De Dios. Y preguntémonos todos, ¿cuántas veces nos hemos mantenido con un pecado o con una situación que no queremos arreglar? Y pasa un domingo, y pasa otro domingo, o pasan meses o años, ¿no? Y la pregunta es que pues gracias a Dios y la misericordia que no nos ha mandado a pedir cuentas, pero si ya nos hubiéramos muerto, la pregunta es, ¿practicando un pecado vamos a entrar en la presencia de Dios? No. Y entonces es cuando no logramos entender esa parte. Pero si lo logramos entender, dices, ay Señor, pues ahora sí
me dejaron caer una roca de encima, ¿no? Sí, y el rollo no es que te dejen caer la roca de encima. El rollo es que la roca te haya hecho entender que el pecado y modificar. Esa es la parte, ¿no? Que un poquito eso no lo entendían aquí cuando vino a salvar, no entendían que las palabras que lanzaba él, las parábolas, todo lo que hablaba Jesús era para golpear a la gente, pero no despectivamente, sino era para golpear a la gente para que en ellos produciera arrepentimiento. ¿Sí o no? Yo les voy a decir, pregúntense con sus hijos. Hay veces, yo por sí lo veo con mi hijo, con Abdías, ¿no? Está chiquito y le digo, hijo, ¿quién hizo esto? ¿Cómo que quién lo hizo? Y cuando lo descubro que él fue, ¿qué creen? Ya se siente exhibido, ¿no? Y dice, ay, no, papá, no. No, a ver, ven para acá. ¿Por qué me estás mintiendo? Y te voy a decir algo. Dice la Biblia que los que mienten y practican la mentira son hijos de quién. No, ahorita no, ven acá, ¿de quién? No, pues del diablo. ¿Y tú de quién eres hijo? ¿Del diablo o de Dios? No, pues de Dios. ¿Y entonces por qué dices mentiras? No, papá, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Tú crees que le está gustando la confrontación que le estoy dando? Se me quiere ebullir. No, ahorita lo junto. O sea, no, a ver, deja ahí. No estamos hablando de lo junto. Te pregunté hace rato y si tú hubieras venido y lo hubieras recogido, me he dicho, papá, yo me equivoqué. Está viendo un arrepentimiento de su mente. ¿Le tengo que hablar del otro tema? No. Pero cuando veo que le va del tema y practica el pecado, porque no es nacido de nuevo, lo tengo que llevar y confrontarlo ¿con qué? Con la Escritura. Entonces le digo, ¿eres hijo de Dios o del diablo? Los de Dios hacen esto y los del diablo. Y se siente así. Acá mis ojos lloraba también porque le hacía, no quiero ser hijo del diablo, ¿no? Estaba también chiquita, ¿no? Pero era una manera de confrontarlos. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia? ¿No pasa lo mismo? Cuando tu pecado es exhibido, ¿cómo se siente? Pues se siente uno mal, ¿no? 5 minutos nos quedan. Se siente uno mal. Pero yo les voy a decir, ¿qué quiero producir en Abdías? ¿Lastimarlo? ¿Exhibirlo en frente de toda la gente? ¿O producir un nuevo nacimiento? No yo, sino a través de cuando le digo, mira, los hijos del diablo hacen, dice la Escritura, y los hijos de Dios. ¿Sí o no? Y lo mismo pasa en la iglesia. Lo mismito pasa en la iglesia. Claro que en ese momento su corazón de Abdías, ¿cómo se sentirá hacia mí cuando lo exhibo así? No, pues está enojado, me quiere linchar, ¿sí o no? Y es normal, y en la iglesia pasa lo mismo, hermanos. Pero debemos de entender esa parte, ¿no? Como Jesús, cuando ellos no lograban entender y esperaban un Jesús que los salvara, no un Jesús que los confrontara con sus pecados, y más la sorpresa que venía, que los confrontaba con lo interior, ¿no? No con lo exterior. Ellos siempre le llevaban casos exteriores y le decían, mira, esta la hallamos en adulterio a la prostituta. Mira, así, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban haciendo un juicio de lo que exterior, pero ellos no se veían por dentro. Cuando les dijo, bueno, ok, mira, por decir, tú andas igual que ella, tú le robaste, tú, y el que esté libre, los demás tire la primera piedra, y si no, les sigo diciendo en qué andan. Vámonos, nadie quiso. ¿Por qué se fueron? Porque no quisieron ser, ¿qué? Confrontados. Ahora, si los hubiera confrontado con la palabra, hubiera producido un nuevo nacimiento y un arrepentimiento, ¿sí o no? Pero no querían. ¿Ya vieron? Sin embargo, la prostituta, aunque fue exhibida, ¿cómo se sentía? ¿Avergonzada o no? Yo les pregunto, a veces en la Escritura, cuando estamos aquí, ¿no nos sentimos avergonzados o exhibidos? Y en algunos momentos hasta se enoja uno. Pero el asunto no es enojarme, el asunto es que eso produzca en mí, ¿qué? Un arrepentimiento. Porque si hoy produce algo en mi vida, eso, hoy, en ese momento, si muriera yo y es lo único que me estorba en mi vida, ese pecado, ¿qué creen? Al cielo. Pero si por necedad yo me quedo ahí, no, y ese es el asunto. Entonces Jesús, cuando confrontaba, cuando hablaba, ellos no lograban entender todo eso porque esperaban uno que los salvara de la opresión, de la pobreza, del pago de impuestos. Había un pago excesivo de impuestos, o sea, ganaban 1,000 y pagaban, pon tú, 600 pesos de impuestos, ¿no? O sea, era muchísimo. Entonces estaban oprimidos económicamente, militarmente, psicológicamente, o sea, estaban tremendo, y lo que querían era que los salvara, pero no les importaba lo que lo interior. Y Jesús dijo, no, lo demás no importa, dice, porque ustedes no van a vivir aquí. Este es un paso, y toda esa opresión les está sirviendo para probar su carácter. Su reino y su ciudadanía está en el cielo, así es que para entrar al cielo necesito que tengan vestiduras santas, y entonces yo vengo a salvarlos de los pecados y vengo a confrontar sus vidas para que renuncien al pecado y puedan entrar al cielo. Ese era el mensaje del Señor. Pero a veces no lo lograba entender en ese tiempo los judíos. Pero el problema es que no nada más ellos. ¿Quién creen que tampoco no lo logra entender luego? Nosotros mismos, ¿no?
Pensamos que el mensaje está dirigido a otras cosas. No, es el mismo Señor Jesús hablando, ¿sí?, aquí en la palabra, confrontando a su iglesia que quiere salvar. Pues vamos a orar para terminar. Dios, te doy gracias, Señor, gracias por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor.